Muy buenas noches, bienvenidos y bendecidos amigos de la gran familia SER. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre puntuales en estas transmisiones que estamos generando desde la ciudad de Miami. ¿Debería nuestra imperfección ser excusa para actuar de forma irresponsable? ¿Cómo gestionar los fracasos, los errores, los desaciertos que resultan en malas y altas consecuencias? ¿Es el sentimiento de culpa responsable, llamemos, de mi inestabilidad emocional? ¿O es una consecuencia de nuestras acciones? La gran pregunta: ¿cómo ser libres de la culpabilidad en casos donde sea perjudicial? Porque vamos a aprender hoy en qué casos es perjudicial. Cuando la culpa está causando severos daños a nivel emocional. ¿Es la frase verdaderamente libres un cheque en blanco que nosotros tenemos que nos exime de responsabilidades? Gracias a cada uno de ustedes por permitirme esta noche de llegar hasta sus hogares. Quiero agradecer profundamente desde ya sus participaciones, ya que es de mucha importancia. Habrá un momento donde vamos a poder participar, vamos a poder interactuar, tendrán tiempo para hacer preguntas de ampliación, de clarificación, etcétera. Hoy hemos preparado un tema muy importante que pertenece a la serie que se llama Vuelve a intentarlo. Y vamos a hablar específicamente de el tema que hemos titulado Libérate del sentimiento de culpa. Así que ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar en estos minutos. Así que, si me permiten, voy a colocar aquí en pantalla una presentación que hemos preparado para que podamos tener una mejor comprensión de cada uno de los términos que vamos a cubrir esta noche. En primer lugar, ya hemos hablado que hoy vamos a hablar acerca de lo que es el sentimiento de la culpa, cómo liberarnos del sentimiento de la culpa. Así que ya tuvimos tiempo para saludarnos, para dar la bienvenida y para saber desde qué latitud usted y cada uno de nosotros nos conectamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Lovell Einstein y aquí en pantalla pueden ver una fotografía, por supuesto, antes de la pandemia. Espero que cada uno sepa lo que fue la pandemia. Así que bueno, vamos a pasar esa lámina porque solamente quería pues que ustedes tuvieran ahí la información, tanto la página de internet, aparece también el correo electrónico donde usted puede obtener información acerca de la universidad y por supuesto ese número directo de nuestra institución para que usted se pueda comunicar en cualquier momento y pueda usted solicitar información acerca de uno de nuestros programas o de nuestros grados académicos. Así que vamos a hablar ya en materia acerca de el sentimiento de la culpa. ¿Cómo nos liberamos de él? ¿Qué es la culpa? Así que quiero que este sea un tiempo de estudio, de análisis, de reflexión y que esté encaminado al estudio consciente de lo que es la culpa. Vamos a hablar hoy desde un enfoque terapéutico con algunas líneas pastorales. Próximamente, espero que así sea, cada uno de ustedes pueda participar y ampliar este tema y esta serie bajo un enfoque propiamente ministerial. Hablar de la culpa hoy desde un enfoque terapéutico es un reto, es un desafío, ya que la culpa es un sentimiento, que es algo que nosotros tenemos que aprender a conocer, a reconocer y a gestionar. Pero hoy lo estudiaremos desde este enfoque en particular. Pero hay otros enfoques que tienen mucha base científica, base profunda, que también es importante que nosotros entendamos. De manera que estudiar acerca de la culpa y de la culpabilidad tiene muchas aristas. Es como una carretera con muchas
desviaciones. Algunos psicólogos sostienen que la culpa es una emoción indeseable, ese es el término que utilizan, o otros le llaman una emoción negativa que nosotros deberíamos evitar a toda costa. Pero permítanme reflexionar un poquito. ¿Será completamente cierto o qué tan cierto es que esta emoción es indeseable, es negativa? ¿Pudiéramos tomar nosotros estas opiniones literalmente o en algún sentido esta emoción puede ser beneficiosa? ¿Cómo se manifiesta la culpa? La culpa se manifiesta cuando nuestra conducta, nuestras acciones se contraponen, se oponen en conflicto con pensamientos, con valores que hemos adoptado nosotros. La culpa es una emoción compleja que surge cuando percibimos que hemos transgredido normas sociales, normas morales, normas religiosas o hemos causado algún tipo de daño a otra persona. Pero ¿cómo se caracteriza? Por sentimientos de remordimiento, arrepentimiento, vergüenza y lo más duro, la autocrítica. La culpa es una emoción que algunos no solamente dicen que pertenece a las secundarias, no es básica, no es primaria, pero sin importar si sea primaria o secundaria, es una emoción que forma parte de nuestro sistema emocional desde nacimiento. Por eso es importante y requiere toda nuestra atención. La culpa necesita de ciertas condiciones favorables para que se pueda manifestar, como la edad, la cultura, la educación, etcétera. Pero para que se pueda exteriorizar de nuestro interior, de nuestro sistema emocional hacia afuera, debe de haber algunas condiciones favorables. Nadie entra en culpabilidad por algo que no ha hecho o que ha pensado que ha hecho. En resumen, pudiéramos hablar un poquito acerca de que la culpa surge cuando hacemos algo que creemos que no deberíamos haber hecho. Cuando actuamos de manera que va en contra de aquellos principios que cada uno de nosotros hemos adoptado como correcto. Avancemos un poquito más. Ya vimos que un poquito acerca de qué es la culpa, cómo se manifiesta y qué características tiene. Ahora, ¿cómo y por qué se activa la culpabilidad? Existen al menos dos factores. Uno de ellos lo llevamos dentro, los factores internos, y otro, los factores externos, por supuesto, que vienen de afuera. Los primeros se llaman internos porque proviene de nosotros mismos. Y el segundo, que son los externos, cuando entonces hay un tercero, cuando una persona de afuera, cuando un grupo, cuando una institución pretende hacernos sentir mal, hacernos sentir culpables por hacer, por dejar de hacer, por decir o por dejar de decir. Así que hay factores externos y hay factores internos. Avancemos un poquito más acerca entonces de lo que son esos factores internos. ¿Qué pasa cuando enfurecemos? Mire qué importante esto. ¿Qué pasa cuando enfurecemos? Me gusta esto. Nos acaloramos. Se nos sube la sangre. ¿Sabe usted lo que es que la sangre se suba? Cuando discutimos con una persona. Y por supuesto, en ese momento soltamos palabras fuertes, elevamos el tono de voz y logramos herirla. ¿Qué pasa después? Hay dos opciones. La primera, como dicen por ahí, ser como el palmípero, que nos resbala lo que pase, ¿no? A nuestro alrededor.
que resbala como el agua sobre las plumas de los patos. ¿Alguna vez ustedes han visto algún pato mojado? Mire que el pato pertenece a las aguas. No es un pez, pero pertenece. Y no, usted nunca lo va a ver mojado. De hecho, procura mantenerse seco. Y la opción B, te calmas, meditas y te sientes culpable por la manera en que actuaste. Déjeme comentarle un poquito acerca de mi caso. Casi siempre, repito, no siempre, casi, actúo por la opción B. Yo no sé cómo actúa usted. En este caso, la emoción actúa de manera positiva porque me está ayudando. Es favorable hacia mí. Estabilidad hacia mi salud emocional y física. Yo creo que sin estas alertas emocionales de sentir culpa, escuchen, cuando hemos actuado mal, no podríamos entonces nosotros conocer cuando hemos traspasado los límites de los principios que consideramos buenos, justos o correctos. De manera que en algún caso o en alguna medida, la culpa es una alerta que nos ayuda y puede jugar un papel importante a nuestro favor. Así que podemos observar que la culpa son alertas, son como una voz interior ahí, que puede ayudarnos y conducir nuestra vida a combatir y reflexionar sobre, llamémosle, pensamientos intrusivos que nos agobian, que constantemente llegan a nuestra mente en forma de pensamientos, de dardos acusatorios, en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier situación. Y cuando hablo de este tipo de pensamientos intruistas, nos referimos a aquellos pensamientos que vienen después de que hemos reconocido nuestra culpa. ¿O a cuántos no les ha pasado que después de reconocer algo que se ha hecho, quedan esas voces de no creo que haya hecho esto? No puedo creer que lo hice. De hecho, me siento una persona horrible. No merezco estar en paz. No merezco ser feliz por lo que he hecho. Mire qué tipo de pensamientos es lo que viene a nosotros. Debería haberle hecho mejor. Debería de haber reaccionado de forma distinta. No debí responderle en ese tono de voz. Debí contar hasta 1, hasta 10, hasta 100 antes de responder. Ese tipo de pensamientos, la única forma que podemos combatirlo es cuando nosotros reconocemos nuestra culpa. Y para eso es importante entonces ese sentimiento. Y por eso es que es algo interno. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo puedo actuar así? ¿En qué momento se me fueron las luces? La culpa son esas alertas que en algún momento son saludables, son importantes que se levanten en nuestra vida, porque nos hace sentir que las personas nos importan, que nos lleva a restituir los daños que hemos causado, a sanar y restaurar relaciones. Se da cuenta que el no tener estas alertas de culpa, cuando es algo interno, no existiera esa posibilidad de poder restaurar relaciones. Seríamos personas verdaderamente insensibles, personas indeseables, con una personalidad psicópata. Y considero que es más fácil manejar un sentimiento y batallar con un sentimiento de culpa que con un trastorno psicópata. Así que avancemos un poquito más porque estamos hablando acerca del factor interno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los factores externos? Y vamos a hablar un poquito de ellos.
Porque hasta ahorita estamos viendo que hay un beneficio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros realizamos una actividad? Por ejemplo, celebrar una fiesta, ir al cine o ir al teatro o, por ejemplo, ir a un concierto musical, ir a una velada romántica con nuestras parejas, etcétera. ¿Qué pasaría si nosotros planificamos esto? Porque hasta ahorita estamos viendo que la culpa puede jugar un papel importante a nuestro favor. Y seguramente algunos se estarán preguntando, pero yo no entiendo de qué estamos hablando. Si venimos aquí a liberarnos del sentimiento de la culpa, entonces la culpa es buena, la culpa es mala, es positiva, es negativa, algo que debo de soltar, algo que debo de abrazar, algo que debo de liberar, algo que debo de atesorar, o tengo que darle la bienvenida y permanecer en ella. Pero es que estamos ilustrando primero ese sentimiento de culpa como una alerta interna que puede jugar un papel importante para ayudarnos a determinar en qué momento traspasamos un límite que hemos determinado que es correcto, como el respeto, etcétera. Pero ahora tenemos que entender que hay factores externos que ahí puede jugarnos una mala experiencia cuando vienen de factores externos. Volvamos al ejemplo. ¿Qué pasaría si después de que nosotros vamos al cine, vamos a ver una película, vamos a bailar con nuestra pareja? Yo sé que algunos me estarán diciendo, ya puedo ver algunos rostros por acá, a celebrar un cumpleaños. Y en ese momento nos autoculpamos por los requerimientos autoimpuestos o quizás impuestos por los demás. Esas miradas de doble filo, penetrantes, que nos están gritando, oye, lo que estás haciendo está mal, eres un pecador, eres un impío. Eso no es para eso no es para casados, esas actividades son para solteros, eso no es para hijos de Dios. Estás dando un mal testimonio. No solamente son miradas penetrantes, sino palabras muy acusatorias. ¿Nota la diferencia? En el primer caso, cuando viene una voz que nos hace reflexionar, que nos llama a la reflexión, cuando es algo interno. Pero cuando viene por esas normas establecidas, pueden ser religiosas, pueden ser sociales, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Sabe que en psicología esto se llama el bloque del constructo social, que se refiere a todo lo externo, a los amigos, a un líder, a una institución, etcétera? Todo aquello que señala que la conducta nuestra es inapropiada. Pregunto, ¿a quién dañamos con con estas actividades que mencioné en este ejemplo? ¿A quién hemos herido? ¿A quién se le ha causado daño, agravio? ¿A quién se sacrificó? ¿Qué principio ético, moral, religioso, social hemos violado? Por lo que aquí entonces la culpa, ese sentimiento producto de este constructo social, es contrario. Y aquí es importante que aprendamos a liberarnos lo antes posible. En resumen, podemos decir entonces de estos factores externos y de este factor interno, es que la culpa es útil y una señal de salud mental correcta cuando nosotros reconocemos que hemos fallado de una manera reflexiva, cuando viene esa alerta a nuestra mente, que hemos actuado con inmadurez y que es perjudicial para nuestras relaciones.
Ahora, cuando es producto de aquellos factores externos que solo se encargan de señalar, de juzgar, de condenar y de sacrificar, creo que ahí tenemos que reconocer que esa culpa que quieren que adoptemos o que quieren que nosotros tomemos, debemos de aprender a liberarnos de ella. Avancemos un poquito aquí, ya que el tiempo nos está avanzando. ¿Acaso la Biblia, la palabra de Dios, guarda silencio ante esto? Por supuesto que no. La culpa no es un comodín, la culpa no es una vergüenza. La palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos de aprender a amarnos, a soportarnos, a perdonarnos unos a otros. Dejemos de ser jueces, dejemos de condenar a las personas, al prójimo. ¿O acaso ya se nos olvidó las cosas grandes que el Señor nos perdonó a nosotros? La Escritura nos manda a nosotros a perdonar 490 veces, lo que dice 70 veces 7, que en realidad no es un número, es un llamado a perdonar hoy, mañana y siempre. Y déjenme decirle que la Biblia también nos muestra cómo en el tiempo devocional, en el tiempo de oración, tenemos que aprovecharlo para perdonar, para liberar a otras personas, para que nosotros podamos recibir los mismos favores de parte de Dios. Así que la podemos observar cómo la Biblia nos habla claramente acerca de nuestras correctas conductas ante estas situaciones. La culpa no es vergüenza, la culpa no es un comodín. ¿Por qué no es vergüenza? Porque vergüenza, recuerde, que es aquel sentimiento que ocurre luego de que una persona ha sido encontrada en algún acto, llamémosle ilícito, vergonzoso, un acto en particular. Entonces, cuando alguien es encontrado en el acto, se levanta un sentimiento de vergüenza. Entonces, la vergüenza ocurre cuando la persona es descubierta, es expuesta en público. Entonces la vergüenza aparece solo si somos sorprendidos en el acto. En cambio, la culpa es producto de ese sentimiento interno, como una alerta, o un factor externo que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir, cómo actuar y cómo no actuar. A veces queremos utilizar nosotros algunas actitudes incorrectas y las queremos justificar. No, tenemos que reconocer. No podemos andar agrediendo física, verbalmente a las personas. No podemos andar, por ejemplo, tomando prestado algo sin autorización o llevándonos algo sin ser vistos, para luego sentirnos culpables y entonces utilizar el comodín, ¿verdad? Que no pasa nada. Yo no soy culpable. Yo no soy malo. Yo no soy cleptómano. Yo no soy. No, 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 no. Tenemos que reconocer. La escritura es claro en este contexto cuando dice que debemos de confesar nuestra falta. Porque dice que el que encubre sus pecados jamás prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Miremos un poquito entonces acerca de cómo la culpa afecta nuestra mente, en nuestra salud emocional. Es esa batalla de lo que yo creo y de lo que las otras personas creen, cómo debo de actuar. La culpabilidad afecta definitivamente el bienestar emocional de toda nuestra vida de manera significativa. Por eso es importante aprender a gestionarla en el momento correcto. Afecta nuestra salud mental. Por supuesto, nuestra salud física. ¿Sabe cuántas personas están enfermas
por un sentimiento de culpabilidad y afecta también nuestras relaciones personales, interpersonales. Y por supuesto, afecta profundamente de forma negativa a nuestra autoestima. ¿Cómo nos liberamos del sentimiento de culpa? Si usted puede ver en pantalla, de una forma terapéutica, ¿verdad? Desde un enfoque terapéutico clínico, podemos encontrar la receta del ABC, algo sencillo de cómo nosotros podemos liberarnos de este sentimiento. El ABC, acepte, busque y comunique. ¿Acepte qué? La responsabilidad. ¿Buscar qué? Buscar ayuda profesional. Sabe que en algunos momentos necesitamos ayuda de un experto que nos ayude porque han sido tan profundas las heridas ocasionadas por los señalamientos, las acusaciones, las maldiciones, que necesitamos buscar ayuda. En caso de que la culpa haya sido intensa ahí, que ese sentimiento esté bien arraigado, crónico, que esté afectando la calidad de vida, debemos de buscar ayuda, buscar orientación, apoyo y por supuesto tenemos que comunicar, compartir, exteriorizar, hablar, no podemos quedarnos callados. Es el mayor daño que le podemos hacer a nuestro cuerpo, a nuestra mente, el quedarnos callados. Tenemos que buscar personas de confianza que puedan ayudarnos a soportar, alivianar esta carga emocional. Todos conocen lo que aparece ahí en el capítulo 8 del libro de Juan, y es aquella historia de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Se recuerda de esa historia? Juan capítulo 8. Aquella mujer que dice que fue tomada y llevada por los maestros de la ley. Note, por los maestros de la ley y también por los fariseos. Obviamente esta mujer fue sorprendida teniendo intimidad con una persona, con un hombre que no era su esposo. Estos hombres, llamémosle la pólvora y el fósforo, los maestros de la ley y los fariseos, estos expertos de la ley, expusieron en público a la mujer. No al hombre, solo a la mujer. Pero bajo la ley ambos deberían de haber pagado la misma culpa. Pero vamos a dejar eso para otro tema. Entonces exponen a la mujer en público, pero lo curioso es que lo hacen para probar a Jesús. De manera que las intenciones de la pólvora y el fósforo eran claras, eran muy claras. Como cobardes, vieron una oportunidad para probar a Jesús. Así que no era tanto el hecho de hacer cumplir la ley, sino para probar, para tentar a Jesús. Obviamente Jesús, que puede discernir los corazones perversos, las malas intenciones de estos expertos de la ley, dice que guardó silencio después de que ellos presentan su caso. Y luego que guarda silencio, dice que Jesús se postra y se coloca al lado de la mujer. Y mientras lo hace, invita a toda aquella multitud que estaba alrededor de ellos para que puedan tomar una piedra y lanzarla sobre la mujer. Jesús hizo esa invitación, pero eso sí, siempre y cuando ellos mismos pesaran sus acciones, que realizaran una evaluación de lo que hacen en secreto, donde nadie los ve. Y si en esos lugares encuentran bajo esa misma ley que están en lo correcto
y son aprobadas sus conductas, entonces podían actuar. Y dice que poco a poco se empezó a disipar la multitud. ¿Se imagina ese momento? Hasta que quedó solo Jesús con aquella mujer, acusada, avergonzada, condenada de adulterio. Fue entonces cuando Jesús se incorpora del suelo, porque estaba postrado al lado de la mujer, toma a la mujer y reflexiona con ella. Y le invita a irse en paz, a restaurar su estima y a volver a intentar reconstruir su vida y su familia. Quizás nosotros no hemos sido sorprendidos en una falta como esta, como aquella mujer. Pero si reflexionamos un poquito y utilizamos los parámetros bíblicos, seguramente hemos o en algún momento fallaremos o estamos fallando frente a las demandas espirituales. Pero Dios es el mismo, quien se postra al lado nuestro y nos dice: arrepiéntete, acepta el perdón, vuelve a intentarlo y hazlo mejor. Ese es el Dios que hoy nosotros servimos, aquel que tiene compasión, aquel que tiene misericordia. En el momento que nosotros clamamos a Dios, en ese mismo instante, el favor de Dios viene como bálsamo a nuestra vida. Esa es la invitación que hoy Dios puede hacernos a nosotros. Los que estamos conectados, incluso para aquellos que en algún momento verán esta reflexión en otro momento. Arrepiéntete, perdónate, vuelve a intentarlo y hazlo mejor. ¿Hacer qué? ¿Habrás hecho algo malo que va en contra de tus propias creencias o valores morales? ¿Has herido o lastimado a alguien con tus palabras? ¿Has actuado impulsivamente sin considerar las consecuencias, los hechos de tus acciones? ¿Has tomado decisiones que resultaron con efectos negativos para ti y para otros? ¿Has ignorado las necesidades del prójimo, del menesteroso, del emigrante? ¿Has fallado en proteger, en cuidar, en guiar a alguien que depende de ti? Entonces arrepiéntete, perdónate, vuelve a intentarlo y hazlo mejor. ¿No has cumplido con las expectativas de los demás y te sientes culpable de no haber cumplido una promesa? ¿No lograste completar una tarea y por eso tienes una carga emocional terrible? Tus relaciones están dañadas. ¿No eres capaz de perdonarte a ti mismo por los errores del pasado y te sientes atascado hoy y sin posibilidad de avanzar hacia el mañana? Arrepiéntete, perdónate, vuelve a intentarlo y hazlo mejor. Creo que este texto del capítulo 8 de Juan es el mayor ejemplo de ese amor inmerecido. Ese amor no solo derramado y merecido, sino que está en nosotros. Esa es la invitación que el Señor hace a cada uno de nosotros, para que reconozcamos, para que nosotros nos arrepintamos, para que aceptemos el perdón de Dios y que no permitamos que estos factores externos que quieran imponerse bajo ninguna circunstancia puedan venir a nuestra mente y ocasionar daño.
Aprendamos a liberarnos de ese sentimiento de culpa, de estos factores externos. Y por supuesto, aprendamos a reconocer cuando hemos fallado. De manera que el sentimiento de la culpa puede jugar a favor y puede jugar en contra. ¿De qué depende? De nuestra madurez. De nuestra madurez. Claro que es importante que reconozcamos que hemos fallado, pero cuando es producto de del interior, de esa comunión, de esa relación, créame que va a jugar un papel muy importante. Dios siempre va a premiar con compasión a todos aquellos que se esfuerzan en volver a intentarlo. No importa cuánta experiencia tengamos, no importa qué tan tarde pensemos que es, siempre habrá una oportunidad para volver a intentarlo, para volver a creer en Dios, para retomar el camino que hemos abandonado, para aprender a ser obedientes a la voz de Dios, a la palabra del Señor, a la dirección, al propósito, al plan divino de Dios. Esa es la invitación de Dios para que volvamos a intentarlo. No nos podemos quedar en el lugar que estamos. No te permitas quedarte de brazos cruzados en el lugar que estás. ¿Cómo nos sentimos? Caídos, desanimados, sin fuerza, con la cabeza baja. ¿Cómo nos sentimos? Aprendamos a reconocer al Dios de toda misericordia, de toda gracia, y aprendamos a perdonarnos, a volver a intentarlo y hacerlo mejor. Somos humanos, no somos perfectos. Si alguno aquí se cree perfecto, entonces esto no es para usted. Pero yo abrazo profundamente la gracia, misericordia y las nuevas oportunidades que hay en el Señor. Yo decido liberarme de todo sentimiento de culpa a causa de aquellas palabras malhirientes, todas aquellas palabras que no creían en mí, todas aquellas palabras que querían verme destruido, que quizás muchas personas se levantaron. Yo he aprendido a liberarme de todo eso. Sí, fallé, pero sí he reconocido, me he apartado, he abrazado el perdón de Dios. Lo he vuelto a intentar y cada día de mi vida procuro hacerlo mejor. Procuro hacerlo mejor. Yo quisiera que cada una de las personas que están aquí, que fuera levantando su mano, porque quiero que participemos. Quiero escucharlo. Hay algo que nos hemos llevado a reflexión a través de estos minutos que he tratado de compartir dos cosas. Uno, cómo jueguen a favor la culpa y cómo puede jugar en contra la culpa. Sin la culpa, perderíamos dirección, sentido, propósito de los límites establecidos. Pero no permitamos que esos factores externos, esos señalamientos, vengan y quieran destruir nuestra vida. No, todo lo contrario. Tomemos esas declaraciones para fortalecernos
cada día en el poder del Señor. Así que voy a dejar de compartir esto por acá, porque quisiera escucharlos a cada uno de ustedes. Sé que el tiempo nos ha avanzado, he tratado de ser lo más condensado posible y he tratado de trasladar el pensamiento más importante de lo que es volver a intentarlo y hacerlo mejor. Sé que cada uno de nosotros lo hará mejor. Así que yo quisiera escucharlos, que levantaran su manito, quisiera escucharlos, que participemos y quiero que me digan si hay una palabra de reflexión que esta noche ha sido de valor o que les ha llevado a la reflexión. Así que voy a ver a mi hermano Roy, ¿cómo está? Buenas noches. Active su micrófono. Lo escuchamos. Ya, aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo están? Lo que pasa es que estoy en dos ventanas. Estoy en la de mi esposa y estoy en la mía. No sé ni dónde está. Sí, por eso es que hay un retorno. Un Dígale a su feedback, sí, esposa ya si va. puede silenciar un poquito para que no Voy a, entre el voy a hablar retorno. del micrófono de mi esposa. Abre el Sí. tuyo. Ok, ¿me escuchan ahora? Mi hermana Evelyn. Silencio. Ah, ya. Ahora sí. Ahora Listo. sí. Ahora sí. Bueno, nada, primero buenas noches. Perdona que me conecté tarde, pero mi esposo y yo estamos un poquito ocupados, pero me vamos corriendo para conectarnos. Interesante tema, doctor. De verdad, gracias por la introducción, por la reflexión, por enseñarnos. Y mientras usted hablaba, yo me acuerdo de algo que una vez aprendí y es que tu peor enemigo está frente a tu espejo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Por alguna razón nosotros tenemos la mala propiedad de culparnos y como yo digo, de agarrar un látigo y darnos nosotros mismos. Pero pensaba un poco en 2 Corintios 12, donde después que el apóstol habla del aguijón y de todo aquello, por allá en el versículo 9, él dice que bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y yo creo que esa es la base. Yo creo que no importa cualquier situación que podamos cometer como seres humanos o algún error. Yo hablaba con alguien ayer y le decía, somos humanos, brother, y no es licencia para que peques deliberadamente, pero los errores son involuntarios. Así que para mí, yo creo que lo más importante es eso, saber que la gracia está allí. La gracia siempre va a estar allí. ¿Es para abusar de ella? Absolutamente no. Pero la gracia siempre está ahí. Exactamente. A eso, cuando hablamos de que no es un comodín, justamente es eso, ¿no? Que a veces nosotros queremos también autojustificarnos. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer, pero y que reflexionemos en lo que hemos hecho, que pidamos perdón y que avancemos. ¿Ok? Así que de eso se trata. Así que bien, muchas gracias, mi hermano Roy, gracias. Por ahí hay un texto también que se encuentra en Lucas capítulo 6, donde dice, traten a los demás como les Ajá. gustaría que los demás Sí mismo. los traten a ustedes. ¿De qué le sirve amar a aquel que solo nos ama? A aquel que siempre nos ama. Esto no es nada extraordinario. ¿De qué le Mire, sirve a usted hacer un bien a aquel que siempre le está haciendo bienes? No, eso no es nada se le extraordinario. Dice que hasta los pecadores hacen estas cosas. mire, Pero por ahí leí algo que decía, no es amar a Jesús, la cosa es aprender a amar a Judas. así No mismo, es exactamente. fácil, pero tampoco es imposible.
Exactamente, así exactamente. Así que bueno, gracias por estar esta noche aquí. Gracias, mis hermanos em, Roy y Evelyn. Roy, porque yo es Royme Yes, todavía no lo sé pronunciar. Así que me Roy. quedo con Roy. yes. Bien, alguien más que levante su manito, por favor. Queremos escucharlo. Pudiéramos hablar muchas otras cosas más, pero creo que lo más importante es que entendamos cuándo esa alerta es positiva y cuando esas palabras hirientes son negativos. Y cuando tenemos que aprender a reconocer, a arrepentirnos y cuando tenemos que aprender a qué, a cubrirnos, a protegernos, a renunciar a... No, no, no. ¿Ok? Así que no es eso de que el sentimiento es algo de culpa en este caso, es dañino, no es una verdad absoluta, porque es importante sin ese, mire, si no, entonces, ¿cómo nos diéramos cuenta? Por eso ese trastorno psicópata, que ojalá que algún día ustedes pueden estudiarlo, ese trastorno psicópata es justamente personas que ya no tienen sensibilidad ni aprecio por nada ni por nadie. Así que es mejor trabajar con la culpa y no con ese trastorno. Así, aquí alguien más ahí. Gracias, mi querido Roy. Aquí está mi querida abogada Denis Rojas. Vamos a habilitarle el micrófono para que se una aquí. Mi abogada es parte de mi equipo legal que tengo aquí en Colombia. Así que para los Gracias, colombianos, gracias. déjenme decirle que cuando llegue por allá y necesitan asesoría, tengo aquí mi propia asesoría. Abogada Rojas, ¿cómo está? Bien, Pase, le queremos gracias, invitarla. doctor. Complacida de estar compartiendo micrófonos con esa persona tan importante para nosotros como es el doctor Lobel. Gracias, También gracias. mis saludos y mis bendiciones para, no solamente para él, sino para todos los que nos acompañan en esta noche. Muy importante esa reflexión que ha hecho, pero antes de entrar a hacer el aporte, pues quisiera darle un abrazo a través de la distancia y anticiparme a felicitarle por un año más de vida que le concede nuestro Padre Celestial. Muchas bendiciones para usted de parte nuestra y de toda la capellanía. Bueno, Gracias. importante el tema que nos trajo en esta noche. Hay una relación muy importante entre el tema el de la culpa con la salvación. ¿Por qué? Porque si no hay ese sentimiento de culpa, no es posible reconocer la pecaminosidad. Y si no se reconoce el pecado, no hay reconocimiento de la necesidad de un Salvador. Entonces va íntimamente ligado, es lo que Excelente. entre todos los aportes que hizo, pues es muy importante que nosotros como creyentes tengamos en cuenta esa parte. Era mi aporte, doctor. No, Muchísimas tremendo gracias. aporte. Es Sí, correcto. Ahí podemos ver nosotros de qué manera puede jugar a nuestro favor la culpa, sentirnos culpables y claro. para que en la reflexión nos podamos arrepentir, aceptar el perdón, volver a intentarlo y qué más, y hacerlo mejor. Así que gracias, mi querida abogada Dedi Rojas, muy, muy acertada también su aportación. ¿Alguien más, por Bueno, favor? Tenemos gracias. unos minutitos todavía. He dejado espacio al final para poder escucharlos, que podamos cerrar este tiempo que hemos destinado este día con sus aportaciones. Así que, si no, tendremos que usar el famoso método que utilizamos en la universidad, que es la ruleta dedocrática, para empezar a preguntar, porque yo no quiero que alguien se vaya de aquí sin haberse llevado algo para reflexionar. ¿Ok? Así que vamos no sé, me gustaría que otras personas también aquí levantaran sus manitos. Si no, entonces tendré que empezar a hacer lo que hacemos en la universidad cuando hay un ambiente. Mi hermano Rigoberto. Ok, vamos a ver, le vamos a habilitar el micrófono entonces. Levanten, si me pueden levantar la manito digital, recuerden que no los puedo ver a todos porque como estamos grabando, pero le escuchamos. Sí, pastor. Lo que quería tal vez aportar es muchas veces que nosotros como personas nos dejamos ganar con el orgullo de persona que no le damos paso a la culpa, a reconocer la culpa, a aceptar o a buscar o a comunicar. Y
Eso es algo más que sobre eso. Lo único yo creo que nos puede abrirnos el paso a reconocer nuestra culpa es buscar a Jesucristo. Exacto. Amén. La humildad es importante. Claro que sí. Imagínense, el orgullo nos puede cegar todo. El orgullo cega y nos inhabilita de poder siquiera ver el camino correcto. Así que es muy correcto también. ¿Ok? Así que necesitamos también humildad para reconocer. Si no hay humildad, ¿qué es lo que hay? Orgullo. ¿Verdad? Y cuando hay orgullo, definitivamente no vamos a entrar en ese momento de reflexión. Y la voz, llamémosle la voz de la culpa, para que nos lleve a la reflexión, no vamos a reconocerla. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, mi hermano Rigo, también muchas gracias por su aportación. ¿Alguien más? Vamos a ver, ¿alguien más? Mi hermana Alex, me gustaría escucharla. Ella tiene unas aportaciones de mucho peso. Mi hermana Alice, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos y a usted, doctor Loven. Me adelanto también, Dios me lo bendiga y me lo continúe manteniendo firme allí en el camino del Señor. De verdad que estamos muy agradecidos por su vida, por toda la labor que usted hace con nosotros, con la capellanía. Bueno, algo muy importante, algo que me quedó marcado acerca de esta conferencia acerca de la culpa es cómo nosotros nos liberamos de este sentimiento. A veces pues a veces nosotros pecamos por falta de conocimiento, siempre. Pero hoy ya que tenemos este conocimiento, yo puedo decir de que hay cosas que a veces nosotros fallamos. Y por aquello del orgullo, por aquello de pronto hasta a veces por la pena, por la vergüenza, porque la culpa genera vergüenza. Entonces, eh, nos hace como difícil, pero cuando nosotros aceptamos que nos equivocamos, buscamos a la persona, el medio, lo comunicamos con ellos y reconociendo que el Señor es perdonador, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Tenemos que buscar el perdón, perdonar a aquellas personas que se han equivocado con nosotros. A veces no esperar que la persona venga a nosotros, sino ir a donde ella. Y así se libera uno, porque es que eso es, el enemigo nos quiere ver es así, oprimidos, avergonzados. Muy enriquecedora esta conferencia, mi hermano, No, de qué verdad bueno, que sí. me alegra que todos nos estemos llevando algo para reflexionar. ¿Ok? Así que ven, Sí. vamos a leer unos comentarios aquí mientras alguien levanta su manito y pueda también participar. Dice, buenas noches. Les habla su hermana Kelly Núñez de la iglesia A Solas con Dios. Oh, Pastor Juan Tamara, Juan Carlos Támara, desde la ciudad de Barranquilla. Amén, dice mi pastor Osvaldo. Dice, siempre he dicho que en nosotros mora el Espíritu Santo, dice mi hermana Débora, que es nuestra alarma para que actuemos conforme a la voluntad del Señor. Correcto. Qué importante, ¿no? Dice, ya cuando la culpa, dice nuestra hermana Débora, nos ataca en lo que hacemos a diario, lo convertimos en religiosidad. Dice de que llevemos a los extremos todo ese pecado, tenemos un límite hasta donde debemos lo que nos conviene. Bueno, ok, vamos a continuar aquí. Dice, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice nuestro pastor Frank Vita, desde Venezuela, no me recuerdo la ciudad. Dice mi hermana Débora, lo estoy intentando y a su gloria, no, a su gloria, nombre el Señor. Qué bueno. Dice mi querido pastor Juan Carlos que está sin cámara y audio, pero que dice que manda todo cariño a cada uno de nosotros. Bien, vamos a escuchar aquí a mi querida reverenda Jessica Torres desde Quibdó, Chocó, Colombia. Muy buenas noches, ya nos Buenas hacía falta, le noches. escuchamos.
Buenas noches. Quiero aportar en el Salmo 51, donde David, cuando se llevó después de que se llevó a Betsabé, y el profeta Natán fue, él reconoció su pecado. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mi misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión. Límpiame, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en su palabra, teniendo por puro en su juicio. Y aquí en maldad he sido conformado. Entonces podemos ver aquí un ejemplo claro de arrepentimiento de David, cuando tomó la mujer de Urías, que él mató, y el profeta vino y lo Lo confrontó. reprendió, y él se arrepintió, se postró ante Dios y él reconoció todas sus faltas. Entonces uno mismo debe empezar a perdonarse pero delante de la presencia de Dios, postrarse y esbozar todos los pecados, todas las cosas, todas las maldades que uno cree que haya cometido ante la presencia de Dios, y uno así será sanado su alma, su corazón, porque eso es, o sea, vivir con esa culpabilidad es, es desastroso, porque uno mismo se lleva como que las cosas no se pueden solucionar, y entonces lleva siempre una carga emocional. Entonces, me gusta mucho ese Salmo 51, donde él reconoce hasta que fue formado desde el vientre de su madre también en pecado. Entonces, él se arrepintió y se postró ante Dios y tuvo todo ese carácter, toda esa humildad de presentarse ante Dios y poder reconocer todas sus rebeliones. Ese era mi Así mismo. aporte. Dios los No, bendiga. claro que sí. Es lo que en algún momento creo que por ahí lo mencioné, lo que dice el Proverbio 28, que reconocer, confesar, eh, apartarse y entonces alcanzar la misericordia del Señor. Esa es la Amén, invitación que así Dios es. nos hace, ¿verdad? No podemos encubrirlo, tenemos que confesarlo. Y confesarlo Amén. y, ¿qué más? Apartarlo. Lo que le dijo en la reflexión Jesús a esta mujer. Ya no, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están aquellos que tenían un corazón inmaculado? ¿Verdad? Los que no pecaban, entre comillas. Aquellos que guardaban la ley al 100%, entre comillas. No, entonces, no hay nadie de ellos. Vete en paz y no peques más. ¿Okay? Así que esa es la fórmula para que nosotros podamos alcanzar la misericordia y el perdón. Confesar a Dios nuestros faltas. Y por supuesto, tenemos que también aprender a restituir el daño que hemos hecho. Esa es parte de ese arrepentimiento. Confesar, arrepentirse, no solamente es pedir el perdón, sino también restituir. Eso yo sé que ustedes ya saben lo que implica el pedir el arrepentimiento, ¿no? Así que si toca también reparar los daños a causa de nuestras palabras, hay que hacerlo. Si dependiendo del tipo de daño, hay que procurar también restituir, ¿verdad? Que es compensarlo, aquello que hemos dañado, por así decirlo, ¿no? Así que muchísimas gracias, mi querida pastora Jessica. Bien, ¿alguien más? Si no, entonces vamos a colocar una pausa. Mi querido pastor Osvaldo, antes de... ok, vamos a ver, vamos entonces aquí, mi querido pastor Osvaldo, para que luego les pido que al finalizar nos vamos a tomar siempre, ya ustedes saben, nos tomamos una imagen, una fotografía para poderla colocar en las redes sociales y que nos quede como récord de su participación el día de hoy a esta conferencia.
¿Ok? Así que, mi pastor Osvaldo, le escuchamos y recuerden, no Eh, se me desconecten, vayan sacando ahí su peine, su champú, ¿cómo se llama? Sus cosas esas. Yo no sé qué tantas cosas usan ustedes. Dios los bendiga, mis amados hermanos, en este tema tan importante que nos trajo el doctor Lover. Siempre encontramos sorpresa a través de sus enseñanzas. Y la pastora Jessica compartía algo en el Salmo 51, pero en el versículo 10 yo veo que David hace una súplica de misericordia, de perdón, pide limpieza, le pide a Dios que le limpie su corazón. El versículo 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, él quería ser libre de esa culpabilidad, pegamosidad que había en él. Entonces, él expresa a Dios lo que él siente. Y tenemos que expresar, porque a veces encontramos personas que nos hacen sentir mal por algo que ha pasado y nosotros pues tenemos que pedirle al Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por este hermoso tema que nos trajo y también en Juan capítulo 8, en el versículo 11, donde el Señor Jesús dijo, ni yo te condeno, pero tampoco le hizo pasar por alto su pecado, sino que le dijo, en otras palabras, abandona tu vida de pecado. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cual sea el ministerio que tengamos y algo que venga a nosotros y nos haga ser culpables, tenemos que reflexionar y entender que hay un Dios que nos perdona y que tiene misericordia, como le pidió David al Señor. Amén. Amén. Quería Perfecto. aportar esa parte de mi doctor. No, claro que sí. Muchas gracias, mi querido apóstol. Bien, yo creo que con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Vamos a colocar una pausa y solamente quiero decir esto. Estoy seguro que a partir de hoy, cada uno de nosotros hemos sido desafiados para hacerlo mejor. Así que muchísimas gracias. Los esperamos con todo nuestro corazón el próximo viernes o la próxima conferencia para que compartamos juntos otro tema tan importante que todavía no lo tenemos aquí no tengo aquí disponible el tema, pero ustedes recibirán la notificación. Recuerde, ahí les coloqué el enlace del canal de YouTube para que ustedes puedan ver estas conferencias en cualquier momento. Así que muchísimas gracias a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Muchas gracias y bendiciones.